Vamos a iniciar con la unidad número 2, que es de electrodinámica. Solamente para recordar, la electricidad se divide básicamente en tres ramas: electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. La electrostática es la rama de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo. Como podemos observar ahí a un niño, simplemente está cargado. En este caso muestra que tiene una carga, tiene cargas positivas, es lo que muestra, pero no hay un flujo de electrones como tal. En el diagrama de en medio podemos observar un foco con un cable y podemos observar cómo hay un flujo continuo ahí de electrones, y precisamente eso es lo que es la electrodinámica, el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Recordemos que para nuestro caso y para nuestro curso solamente estamos considerando que se mueven los electrones. Los protones van a permanecer dentro del átomo, no hay movimiento, lo único que se mueven son los electrones. Y en el caso del último diagrama tenemos electromagnetismo, que es precisamente el comportamiento de las cargas eléctricas cuando tenemos un cambio de campos magnéticos o de densidad de flujo magnético. Bueno, pues eso va a originar un flujo de electrones. Es lo que estamos observando. Temas que vamos a ver, bueno, es corriente eléctrica, resistencia, ley de Ohm, circuitos en serie, circuitos mixtos y leyes de Kirchhoff, que básicamente son resistencias, y el fenómeno de capacitores. Probablemente el efecto Joule, que tiene que ver con resistencias, lo veamos antes de los capacitores. La electrodinámica, como ya lo habíamos mencionado, es la rama de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento dentro de un conductor. ¿Cómo sucede esto? En este diagrama que tenemos aquí, tenemos ahí un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? De un lado, del lado que llamamos negativo, ustedes como estarán viendo u observando ahí, tenemos ahí que hay muchos electrones en la parte negativa, en la parte de abajo, y estos electrones tratan de buscar alguna salida. Entonces van a desplazarse hacia el punto donde tenemos muchas cargas positivas. Recuerden que una carga positiva es una ausencia de electrones. Entonces, al haber demasiados electrones en un extremo y al haber muy pocos electrones en el otro extremo, entonces esos electrones, al proporcionarles un camino, que en este caso puede ser un conductor, un cable de cobre, aluminio, plata tal vez, o incluso un alambre de fierro, al proporcionarles un camino, lo que van a hacer los electrones es precisamente tratar de llegar hacia el extremo positivo, debido a que hay una ausencia de cargas de electrones en el extremo positivo, y en el extremo negativo pues hay demasiados electrones, hasta que esto llega a un equilibrio. Cuando hay un equilibrio, o sea que todas las cargas han dejado de ser negativas y positivas, sino que simplemente son cargas neutras, es lo que nosotros conocemos comúnmente como se acabó la batería. No es que se haya acabado la batería o la pila, sino que simplemente todas sus cargas eléctricas han dejado de estar polarizadas, han dejado de ser negativas y positivas, y ahora simplemente son cargas neutras. Al estar equilibradas las cargas, no hay diferencia de potencial eléctrico. Al dejar de haber diferencia de potencial eléctrico, pues no hay flujo de electrones. Si no hay flujo de electrones, pues no tenemos corriente eléctrica. Es precisamente a eso que le llamamos la corriente eléctrica, el flujo de electrones que pasan de un lado a otro. Una fuerza electromotriz es cualquier dispositivo que sea capaz de convertir la energía, puede ser mecánica, química, solar, etcétera, en un flujo constante de electrones. Aquí en el diagrama podemos observar unos paneles solares, podemos observar un banco de baterías, y también podemos observar la red eléctrica. Cualquiera de dispositivo que sea capaz de mantener un flujo constante de electrones le llamamos fuerza electromotriz. Antes de pasar al siguiente tema, es importante entender que nosotros vamos a estudiar básicamente tres dispositivos.
el capacitor, la resistencia y la bobina. El capacitor, como ya lo habíamos mencionado en muchas ocasiones, es una especie, de alguna forma de decirlo, de estacionamiento. Si nosotros hacemos la comparación de el vehículo, pensando que el vehículo es un electrón, entonces si los vehículos fueran electrones, el capacitor sería el estacionamiento a donde llegan y podemos almacenar esos vehículos o esos electrones. Entonces, por tal razón, el capacitor necesita un espacio físico, en este caso es una placa metálica, y obviamente dependiendo del tamaño de la placa, dependiendo del tamaño del estacionamiento, pues va a ser la cantidad de electrones o sería la cantidad de vehículos que puede almacenar dicho capacitor. La resistencia es un dispositivo que se opone al flujo de electrones. Si regresamos al tema central, por ejemplo, comparando el vehículo con un electrón, o comparando el electrón con un vehículo, pudiéramos decir que la resistencia, imaginemos que tenemos una autopista de 4 carriles y entonces le ponemos ahí un estrechamiento, pudiera ser la caseta de cobro en la autopista. Entonces la autopista viene en 4 carriles y de repente cierra a un solo punto, se hace un cuello de botella porque todos tienen que pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Es una oposición al flujo de electrones. Venían muchos vehículos, muchos electrones, y de repente llegan a un punto, un estrechamiento donde no se les permite pasar a todos simultáneamente. Estamos evitando el flujo de electrones y esto es la resistencia, es una oposición al flujo de electrones. La bobina, habíamos en algún momento dicho que la podíamos comparar con un tobogán vehicular. Imaginemos que tenemos un tobogán, en lugar de ser un tobogán para personas, que sea un tobogán para vehículos, y bueno, pues pasa por ahí el carro. Imagínense, se ha de sentir horrible, pero bueno, es la explicación más acercada que tenemos a este ejemplo. Y pudiera ser esto, y obviamente esto también tiene ahí otros efectos, y un campo eléctrico a través de una bobina genera un campo magnético. Pila es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica, y la batería es un conjunto de pilas, las cuales pueden estar en paralelo, como observamos en el diagrama derecho superior, o en serie, como observamos en el diagrama inferior derecho. La corriente eléctrica puede ser corriente directa o corriente alterna. Eso va a estar en función de cómo nosotros vamos a generar esa energía. En el caso de las baterías, como ya lo habíamos observado anteriormente, aquí observamos un ejemplo de una lámpara por el cual están circulando los electrones del lado izquierdo. Recordemos que la corriente, bueno, para el efecto de la lámpara el sentido de las flechas es incorrecto, pero el funcionamiento es el mismo. Hay un flujo constante de electrones, no hay variaciones entonces pues eso es lineal. En esta gráfica que observamos aquí, donde tenemos del lado derecho la corriente directa, tenemos ahí una flecha que nos indica que va hacia la derecha y una línea recta, y es precisamente eso. La corriente directa es un flujo constante de electrones. Sin embargo, cuando generamos corriente eléctrica a través de campos magnéticos, como observamos ahí en el diagramita, tenemos un imán que está girando por la caída de agua y tenemos un foco con un rollo de alambre. Conforme se va moviendo el imán, los electrones hacen un movimiento de va y ven, va, viene, va, viene. Eso significa que la corriente no siempre es positiva y no siempre es negativa, sino que es una alternancia. Aquí lo observamos en el diagrama izquierdo. Tenemos en la parte superior una flecha que va hacia la derecha y en la parte inferior una flecha que va hacia la izquierda, porque es precisamente eso. La corriente va y regresa, va y regresa. Y en la gráfica que nosotros estamos observando, precisamente observamos una gráfica de corriente alterna, un movimiento de va y ven. La intensidad de corriente eléctrica es básicamente cuántos electrones están pasando
en ese cable durante una determinada cantidad de tiempo. Recordemos que la cantidad de electrones se mide en coulombs. No podemos decir electrones porque son miles de millones y resulta bastante complejo medirlo. Pero sí hay una unidad más grande, la más aceptada es coulomb, y entonces la cantidad de electrones de coulombs que pasan por cada unidad de tiempo, a eso le llamamos nosotros corriente. Intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo por el que ésta pasa. Q, recordemos que es el valor de la carga, T es el tiempo, es en segundos, e I, que es la intensidad de corriente eléctrica, y esta se mide en amperes. Un ampere equivale a un paso de un coulomb durante un segundo, o sea, 6.25 por 10 a la 18 electrones que pasan por un conductor durante un segundo. Regresando al tema, es como si tratáramos de contar, en lugar de decir pasan 5 coches por segundo en la autopista, pudiéramos decir pasan 5 coulombs por segundo en la autopista. Eso es lo que estamos realmente diciendo, y eso forma, o eso es la unidad que nosotros le llamamos el ampere. Con esto concluiríamos el tema de corriente eléctrica.